Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar que hemos preparado para ustedes. El día de hoy el tema es tips para una publicación académica exitosa. Nos acompaña la profesora Sandra Gudiño. Antes de iniciar la sesión, les comparto lo que vamos a hacer en esta ocasión. Serán 30 minutos de presentación y 30 minutos de preguntas y respuestas. Nos pueden enviar sus preguntas a través del chat de Facebook del Observatorio. También les quiero comentar que en esta transmisión nosotros les enviaremos unas preguntas durante la sesión Q&A que ustedes pueden responder en su computadora y también conocerán las respuestas a cada una de estas preguntas. Y para que no les estorbe la pantallita de la pregunta, ustedes mismos la pueden cerrar. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Sandra. Hola Rubí, hola a todos los que se conectaron. Es un gusto que estén aquí y pues vamos a empezar. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a iniciar con la presentación. Y bueno, pues como les comentó Rubí, esta presentación tiene que ver con algunos tips que te pueden ser de utilidad para obtener una publicación académica exitosa. Y no creas que solo los investigadores o las personas que se dedican al 100% a la escritura pueden ser los que tengan una publicación académica exitosa. Claro que no. Y aquí vamos a tratar de llevarte un poco de la mano para ver que esto pues no es tan complicado como parece o como pues nos han hecho creer a veces, ¿no? Entonces, pues yo inicio con una pregunta que igual y no me puedes responder ahorita por aquí, pero que te puedes responder tú mentalmente o que puedes saber si lo has hecho o no. ¿Has implementado alguna innovación educativa o un proyecto exitoso? Se supone que si estás aquí es porque tienes interés en temas de enseñanza y aprendizaje y seguramente en ese quehacer diario que tienes tú en tu contexto, pues has de haber hecho cosas muy particulares y muy significativas que le serían de mucha utilidad a colegas que como tú se dedican a lo mismo o que están también en un mismo contexto, pero quizás en otro país, quizás en otra ciudad, y es con las publicaciones como ayudamos a que esos colegas o esas colegas puedan saber lo que nos ha funcionado y ponerlo a disposición de los demás. Entonces, es por eso que estas estrategias y estas innovaciones que nosotros aplicamos en nuestro contexto, pues pueden ser conocidas por los demás. Ahora sé que hay muchos medios como pues el mismo Facebook que estamos utilizando, YouTube, el podcast, todo eso. Sin embargo, sigue teniendo un lugar muy especial la escritura y sobre todo la escritura académica, que no por decir académica tiene que ser difícil o tiene que ser muy formal. Lo que implica académico es que es un contexto en el que se tratan temas de enseñanza-aprendizaje, pero fundamentados, fundamentados con teoría, fundamentados con otras publicaciones académicas que alguien ya ha hecho antes, porque seguramente lo que se nos ocurre ya se le ha de haber ocurrido a alguien más y qué útil es cuando alguien nos advierte, oye, ¿sabes qué? Eso que tú hiciste yo ya lo había hecho y a mí me funcionó haciendo esto. Como es imposible que nos conectemos al mismo tiempo todos los que tenemos la misma intención o la misma idea, pues entonces buscamos esas publicaciones para darnos idea de qué es lo que está pasando en ese mundo o ese ámbito que nos interesa, ya sea la educación formal o educación no formal. Hay una tendencia ahorita a lo que es el homeschooling o las personas que se dedican a ese contexto educativo no formal, por ejemplo, de educación especial, donde en casa forman y tratan de llevar o dar terapia a estas personas que necesitan un tipo de educación muy especializada. Bueno, y de ahí vamos a otro tema que es muy importante, que es, bueno, ya me dijiste que es fácil publicar, que no es tan complicado, que es muy bueno, que es muy útil,
Pero, ¿dónde publico? Para empezar, ¿dónde puedo publicar? Pues ahí depende de lo que tú estás buscando, porque tenemos diferentes tipos de publicaciones. Yo aquí te coloqué 3 de las que son más populares. Uno es el journal arbitrado, otro es una revista de divulgación y otro es un congreso o conferencia. Todos ellos, tanto el journal arbitrado como la revista de divulgación o como el congreso, están divididos por temáticas. La temática que más nos interese es la que nos va a guiar hacia dónde podemos publicar, pero ahí ya va a ser tu decisión y tu gusto si te decantas por un journal arbitrado, por una revista de divulgación o por un congreso. Bueno, y tú me dirás, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué me implica más trabajo? ¿Qué es lo que, digamos, vale un poquito más? Y aquí en cuestión de valor es completamente subjetivo y depende de lo que tú estás buscando con tu publicación. Por ejemplo, una revista de divulgación. La diferencia con estas revistas respecto a las revistas arbitradas o indexadas es que en la revista de divulgación el conocimiento es un poco más abierto. Puede publicar un mayor número de personas porque sus requisitos no son tan estrictos en aspectos como de formato, como de temáticas y también sobre todo como de comités editoriales y el proceso de revisión. Normalmente una revista de divulgación tiene a un consejo editorial y un editor en jefe. Es ese consejo editorial o editor en jefe el que finalmente va a decidir si acepta o no acepta el artículo que le está siendo sometido. Y si concuerda ese artículo con el objetivo de la revista, con la temática, y por lo general no requieres de un lenguaje muy elevado, sino más bien accesible a una comunidad que se desempeña en el mismo contexto que tú. ¿Cómo sabemos cuándo publicar en una revista de divulgación? Normalmente salen convocatorias, hay también revistas electrónicas de divulgación que difunden sus convocatorias en sitios como Facebook, como Internet, abierto, LinkedIn o sitios donde tratan temas educativos. Entonces, bueno, eso es la revista de divulgación. Y en cuanto a revista o journal arbitrado e indexado, es como subir un escaloncito más. Mi recomendación es que si tienes esa inquietud de publicar, trates de hacerlo primeramente en una revista de divulgación para que veas lo que se siente, para que hagas el proceso y que una vez que lograste publicar en una revista de divulgación, trabajes un poquito más para sustentar muy bien tus resultados y ya sea que publiques otra cosa que hayas hecho, entonces ya vas por un journal arbitrado o indexado. Que la diferencia con las revistas de divulgación es que aquí se reciben artículos de investigadores que son un poquito más expertos, que ya tienen más experiencia en la estructura de una investigación, generalmente siguiendo los pasos del método científico, están ya familiarizados en algún tema, por ejemplo, personas que han terminado algún posgrado o están en proceso de estudiarlo, que hacen más investigación muy apegada a una metodología, no importa cuál metodología, como que un poquito de más estructura. Aquí, cuando se recibe un artículo, pasa por un proceso de revisión inicial, lo que yo le llamaría una especie de colador. Pasa a esa revisión inicial y es ahí donde se ve si el artículo cumple primeramente con los requisitos de formato. Las revistas o journal arbitrados e indexados son generalmente muy requisitosos en los formatos. Piden cierto número de cuartillas, incluso algunos se van por el número de palabras, también piden cierto margen y cierta forma de citación. Entonces, cuando la persona ha cumplido todos esos requisitos de formato, el artículo pasa a una segunda etapa.
que es donde se envía a revisores que voluntariamente ofrecen su labor, sus horas de trabajo, únicamente por el indicador de haber sido revisores o de formar parte del consejo editorial de un journal o de una revista. Entonces, normalmente se va a una revisión llamada de par ciego, donde le puede llegar tu artículo a una persona que esté, por ejemplo, en México y a otra persona que esté en una universidad en Colombia. Para ser parte de un comité editorial de una revista, tiene que tener la persona una trayectoria académica probada con publicaciones y también pues una cierta reputación ética en su área. Y es por eso que cuando les llega el artículo, ellos llenan un formato en el que detectan áreas de oportunidad o bien en el que ellos colocan retroalimentación que va a ser recibida por el que escribió. Esa es la diferencia básica entre una revista de divulgación y un journal indexado o arbitrado. Este tipo de revisión más rigurosa que va más allá del formato y del tema de interés. Y por último tenemos los congresos. Los congresos también pudieran clasificarse un poco entre congresos de divulgación o congresos indexados y arbitrados, que son congresos que publican estas conferencias en un formato muy específico y para los que también aplica esa revisión por par ciego. Y los congresos que son más de divulgación, por lo general aceptan publicaciones que tengan que ver con la temática, pero normalmente piden abstracts extendidos, que son pues el resumen del artículo. A veces colocan determinado número de palabras como requisito, también pasa por una revisión de un comité y si es aceptado, aquí la diferencia es que si te aceptan en un congreso, pues tienes como la obligación de, ya una vez pasado por el proceso, aplicar para el congreso, inscribirte y asistir a presentar tu investigación en forma de ponencia con una presentación ante una audiencia que va a identificar tu paper como algo que les interesa. Entonces, bueno, estas tres modalidades son en las que tú pudieras publicar esa investigación o ese hallazgo que has tenido dentro de tu contexto profesional. ¿Cuáles son las posibles respuestas que nos pueden dar las revistas o los congresos? Pues mira, son tres, las básicas. Y ninguna por recibirla es desalentadora, ¿eh? Cualquiera de las tres tiene que animarnos a seguir. ¿Cuántas veces, si me preguntaras cuántas veces me han rechazado un artículo, yo te pudiera decir que han sido como más de 7? Pero al principio dices, uy, qué tristeza. Y después cuando te llega, ok, para ese no sirvió, entonces yo tomo en cuenta esa retro que me dieron, lo mejoro un poco y lo mando a otro journal. Es bien importante que este envío no sea simultáneo. Entonces, una posible respuesta es rechazado. Y ahí te mandan una carta muy bonita y te dicen que, bueno, de acuerdo al comité editorial, el artículo no cumplía ya sea con el tema de la revista o con ciertas especificaciones, pero lo que se logra ahí es tener una retroalimentación muy valiosa de gente experta que ya se tomó la molestia de leer tu artículo y de retroalimentarte lo que a su consideración le faltó para poder lograr ser publicado. Esta retroalimentación es algo que vale oro. Por eso te digo que después de que se rechaza, lo mejoras y entonces lo mandas a otra revista. Otra posible respuesta que es increíble cuando te llega es aceptado sin observaciones. ¡Wow! Aquí cuando llega esto es que lo lograste, que ya está tu artículo y que tardará un proceso cierto tiempo en que sea publicado. Normalmente te dan a conocer en qué número de la revista y este tiempo será como de unos 2 o 3 meses, aunque hay revistas que duran más y pues es perfectamente normal. También
hay otra posible respuesta que es aceptado con observaciones. Ojo, aceptado. O sea, es increíble porque ya te lo aceptaron, pero hay cosas que tienes que mejorar para que ellos puedan publicarlo. Es la mitad del proceso. No quiere decir, bueno, me lo aceptaron con observaciones, bueno, pues ahí se los vuelvo a mandar igual. No. Aceptado con observaciones normalmente viene acompañado de una fecha límite. Y esta fecha límite es la que tú tienes que tener muy presente, porque si se te pasa, bye. Todo el proceso y todo el trabajo se va a la basura. Esta fecha que tienes que tener presente es porque es el deadline que el equipo editorial te da para que tú hagas los cambios necesarios que ellos te sugirieron y reenvíes una vez más tu artículo. Si ellos revisan los cambios solicitados y que has atendido y has mejorado tu artículo, seguramente será publicado. Entonces, como ves, pues son 3 respuestas diferentes, pero las 3 son respuestas buenas. Lo importante, en primer lugar, es animarse a publicar y ver que pues no es nada del otro mundo. Entonces, algunos tips que te pueden servir para elegir el journal adecuado, en dónde cabría tu publicación, pues son los siguientes. Te tienes que fijar muy bien en cuál es el tema del que tú quieres hablar. Por ejemplo, si estás en un contexto educativo que sea universitario por nivel educativo, puedes ubicar journals que se enfocan justo en ese nivel educativo, en higher education, o que se enfoquen en educación media, incluso que se enfoquen también en educación preescolar o educación especial. Hay que delimitar muy bien nuestro tema. Todas las revistas nos piden ciertas palabras clave para detectar de qué es de lo que trata nuestro artículo. Ubícalas muy bien y de acuerdo a esas palabras clave puedes hacer una búsqueda en el catálogo de revistas. Hay catálogos como JCR que implican el acceso o la adscripción a cierta membresía para poder consultar las revistas. Y hay otros catálogos que son de acceso abierto, donde puedes ubicar revistas para las que no necesitas una membresía para conocer de qué tratan o cómo son o cuáles son sus temas. Es también una medida o algo que puedes utilizar el Google Scholar o Google Académico. Si tú en Google Scholar colocas tus palabras claves, vas a ver que van a emerger artículos y tú de ahí puedes sacar los nombres de las revistas en los que esos artículos han sido publicados y te pueden servir también como referencia. Conocer si es journal arbitrado, si es de divulgación, fijarte muy bien el público meta. Los journals en su página tienen ahí como su finalidad, cuál es su público meta, a quién van dirigidos y cuáles son los temas de los que publican. Hay muchísimos, te asombraría saber que hay más de 1000, yo creo, de diferentes temas, justamente solo que tengan que ver con educación en muchos países. También ubica si la revista tiene una audiencia internacional. Alguien me dio este tip y lo he tratado de seguir, que es la publicación en inglés. Si vas a elegir un journal arbitrado y de una vez vas a hacer todo el esfuerzo de documentar esa investigación, preferentemente busca hacerlo en idioma inglés, ya que de acuerdo a las estadísticas es el idioma en el que más artículos académicos son leídos y más difusión académica existe. Ubica también ahí en la lista, en la página de la revista, quién es el editor en jefe y quién compone el consejo editorial. Muchas veces funciona mandar una inquiry letter al editor y preguntarle, oiga, ¿usted cree que, con un resumen, que este artículo que se titula tal pudiera ser susceptible de publicarse en su revista de acuerdo a la temática? Normalmente son muy generosos y te contestan muy rápido si sí lo creen o no lo creen. Puedes hacer eso, algunos contestan, algunos no, no hay garantía. Y bueno, yo te comentaba que los artículos de investigación para revistas arbitradas o indexadas llevan una estructura
muy basada en el método científico. Sin embargo, en investigación hay muchas metodologías y la ventaja y lo más bonito es que no hay una metodología correcta o no. Tú puedes aplicar la metodología que más te interese o que más se adapte a tu investigación. Por ejemplo, hay metodologías cualitativas como historias de vida, como etnografía, muchos tipos de análisis y también tenemos las tradicionales cuantitativas que hacen instrumentos, mediciones, hay de todo. Entonces, no es que una sea correcta o no, lo importante es que la que tú elijas esté muy bien fundamentada, muy bien estructurada. Por eso, pues aquí te comparto algunas de las partes en las que se dividen estos artículos. Varía un poquito entre revista y revista cuáles son las partes que solicitan. Por ejemplo, aquí se ve introducción, que es donde pones una muestra de tu artículo, no es el abstract. La introducción le dice al lector qué es lo que va a encontrar en el artículo y cómo está organizado y también define un poquito el contexto. Algunos artículos escriben en la introducción todo lo que tiene que ver con el marco teórico, con el contexto, con los participantes, hablan un poco de cuáles son las teorías que sustentan esa investigación y después se pasan a la metodología, que yo creo que es el corazón de todo artículo académico. ¿Qué metodología se utilizó? ¿Cómo lo hiciste? Pues esa se cuenta como la receta de cocina, el paso a paso que la persona va a compartir para que alguien más pueda replicar lo que ya se hizo. Y también, bueno, un apartado muy importante son los resultados. He visto artículos en el que en los resultados solo colocan tablitas, tablitas, tablitas y ya. Entonces se nos olvida que las personas que van a leer, pues no fueron las que estuvieron en el estudio y difícilmente van a poder interpretar una tabla que para nosotros es muy obvia, para la gente que va a leer pues no lo es, entonces requiere que siempre tenga ahí la explicación de dónde salió, por qué es importante. Entonces los resultados no nada más son tablas, son también la explicación de qué es lo que se ha ido observando y obteniendo como resultado en la investigación. Y finalmente, otra parte muy importante es la discusión y la conclusión, que también la mayoría de las publicaciones las coloca en un solo apartado y hay otras que las piden en diferente apartado. Lo que ayuda mucho en esa parte es fijarse en algunos de los artículos de la revista que ha seleccionado y revisarlos muy bien, bajar algunos 2 o 3 o 4, preferentemente de la temática que se relacione con la que tú quieres publicar, para ubicar un poquito de ejemplos de estructura y asemejarte mucho a la estructura de la revista, porque cada una, créeme que es un mundo. Y ahora, bueno, pues te paso estos últimos tips que te pueden ayudar a darle forma a tu artículo. Mira, es bien importante que en el artículo coloques referencias actualizadas. Es difícil que a alguien le sea de interés un artículo con referencias que sean de 2 o de 3 años atrás, porque el conocimiento va avanzando rápido, rápido, y más en esta era de información y comunicación. Entonces, mucho ojo con eso. Hay un criterio que ven los editores de las revistas que tiene que ver con las referencias y pregunta concretamente, ¿las referencias son actuales y son relevantes? Entonces, en esta parte de actualidad y relevancia, fíjate muy bien que tus referencias no sean de más de 3 años atrás, a menos que sea un clásico. Si son clásicos, bueno, como Piaget, como Vygotsky, pues es imposible no citarlos, ¿verdad? Aparte de los clásicos, las referencias actualizadas de estudios que hayas observado del mismo tema tienen que ser mínimo de 2 años atrás, no más atrás, porque entonces darías idea de que tu investigación pues ya no es tan actualizada y eso también es un criterio y un factor de decisión. Otra cosa bien importante es que si tienes la oportunidad, busques a un mentor
que lea tu artículo y que de preferencia ya haya publicado. Si estás en un entorno educativo y eres profesor o profesora, puedes buscar algún colega, alguna persona que se dedica a investigación, le invitas un café porque pues bueno, va a tomarse la molestia de leer tu artículo. Entonces, pues te ayuda mucho que alguien que ya ha publicado lea tu artículo y te dé feedback o retroalimentación. Ojo, si te dan retroalimentación, no te vayas a enojar, porque también estamos acostumbrados a que cuando critican nuestro trabajo, pues tratamos como que de defenderlo. No, pues es que yo así lo quise poner y acuérdate que cuando te dan retroalimentación es un tesoro, es un recurso muy valioso porque la persona dejó de utilizar su tiempo para regalártelo y leer tu artículo. Entonces, aprovecha mucho si tienes ese tesoro de contar con alguien que lea tu artículo y que lo retroalimente de forma integral. Y no te vayas a enojar por lo que te diga. Si son más de dos, pues sería excelente. Ya ahí lograrías una revisión por pares y entonces compararías lo que te dicen ambas personas. También revisa muy bien el estilo de redacción de los artículos que publica la revista que has seleccionado. Si seleccionaste un congreso, normalmente los congresos que son indexados y publican sus proceedings también tienen varias publicaciones de años anteriores. Revísalas, revisa cómo son esas publicaciones, cómo se estructuran, porque cada congreso también tiene su propia plantilla y su propia forma de solicitar las contribuciones. Entonces, familiarízate mucho con el congreso al que quieras asistir o con la revista a la que pienses enviar tu artículo. Y siempre un lenguaje muy claro va a ayudar. A veces creemos que la publicación académica tiene que ser así toda redundante y formal y no. La verdad que mientras más accesible sea y utilices los términos correctos y le platiques así, lo vayas redactando de tal forma que quien lo leyera, tú piensas, quien lea mi artículo no va a saber nada de él y tiene que quedarle una idea clara de lo que yo hice y de lo que yo quise transmitir. También, bueno, lo que te decía antes, trata de en la medida de lo posible publicar en inglés si quieres que tu publicación sea conocida por un público mayor, ya que es el lenguaje académico que más se ha utilizado. Y este último consejo, que yo misma no he logrado hacerlo realidad, pero que estoy trabajando en ello, como propósito ya viene el año nuevo, es escribir todos los días, por lo menos 2 horas al día. Este consejo me lo dio alguien que escribe en journals arbitrados, que es reconocido a nivel mundial, y la verdad que no lo he logrado hacer realidad, pero creo que es un muy buen consejo y a lo mejor tú sí lo logras. Ponte a escribir. No todo finalmente va a quedar en el artículo, pero es mejor ir quitando palabras a que te digan, ay, es que la revista solicita 10,000 palabras y solo tengo 7,000. ¿De dónde saco 10,000? Entonces, es bueno seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo para practicar. Y cuanto menos lo pienses, ya vas a tener tu primer artículo publicado. Me puedes mandar un correo para avisarme porque me va a dar mucho gusto. Y bueno, pues creo que hasta aquí sería mi presentación y pues yo me regreso ahora con Rubí. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Excelente. Qué interesante presentación, Sandra. Muy padre. Tenemos muchas preguntas. Los invito a que nos envíen sus dudas, preguntas, cualquier cosa que quieran consultar con Sandra a través del chat de Facebook del Observatorio y aprovechen este espacio que tenemos. A ver, vámonos con la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo se requiere para escribir un artículo? Pues mira, es relativo. A partir de que terminas tu investigación, en promedio serían entre 3 y 6 meses, más o menos, para que sea un artículo para revista arbitrada o indexada. Pudiera ser más, y es perfectamente normal. ¿El tiempo de escritura varía si es para divulgación o para publicación científica? Sí varía. Normalmente para divulgación es un tiempo menor, puedes hacerlo pues a lo mejor en menos de un mes o un mes.
porque los requisitos son un poquito menos, no es tanta estructura en el artículo. Y para una revista indexada, sí, el tiempo es más extenso. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en promedio una revista para responder si el artículo fue aceptado o rechazado? El promedio son 2 meses, pero sé de revistas que tardan alrededor de 6. Es sugerible que si tienes pensado publicar en alguna, consultes con alguien que ya lo haya hecho y preguntes más o menos cuánto se tardan. No te vayas a desesperar porque sí tardan mucho. Ok. La siguiente pregunta, ¿es posible conocer si nuestro artículo es adecuado para cierta revista? Sí, es posible. Lo que les comentaba de la Inquiry Letter es una carta que puedes mandar al jefe editorial o al editor en jefe más bien, y le puedes consultar por medio de un resumen si cree que tu artículo, tu temática, puede ser susceptible de estar en la revista. Igual en las revistas de publicación con una carta al editor. Muy bien. Tenemos más preguntas. Les encargo, por favor, que cuando nos envíen sus preguntas, díganos, compártanos de dónde nos escriben, para pasar todo el dato completo. A ver, aquí está la siguiente pregunta. Es de Marta Flores Padilla de México. ¿Cómo defines el método científico? Pues mira, el método científico es aquel que está estructurado por esos pasos que van, pues, la observación, la experimentación, los resultados y luego vuelve en forma cíclica. Es muy diferente aplicarlo en las ciencias sociales. Ojo, en las ciencias sociales, en la educación, estamos trabajando con seres humanos, no lo podemos aplicar así tal cual, porque es muy difícil repetir fenómenos con los seres humanos. Método científico pudiéramos definirlo para la publicación en las ciencias sociales como aquella metodología estructurada que da idea de que nuestra investigación está fundamentada y llevó un orden e inició con un análisis de la problemática o establecimiento de problema y pregunta de investigación y concluye con una discusión y un aporte a ese campo del conocimiento que nos interesa. Hay que dejar un granito de arena para contribuir a ello y hacer que otras personas puedan aplicarlo igual. Excelente. Ismael Pecher de Guatemala recomienda usar la sistematización como metodología y podrá compartir una bibliografía de ello. La sistematización, ¿te refieres a, no entiendo muy bien la sistematización, el que hagas algo a través de ciertos pasos fijos? Pues sí, puede ser como que te ayude a estructurar, que veas esos pasos y que los vayas siguiendo, aunque como te digo, en las ciencias sociales es un poquito difícil. La idea es que la revista tenga muy bien claro qué fue lo que se hizo desde un principio hacia un final. Y si por sistematización te refieres a planeación, sí, sí lo recomiendo. Sí recomiendo tener unos pasos base, pero no te pudiera recomendar alguna literatura porque va a depender mucho de qué metodología quisieras aplicar. Está un libro muy bueno de John Creswell que tiene que ver con la metodología cualitativa y hay otro también de él de métodos mixtos, John Creswell. A él se los recomiendo mucho como autor. Miss Gisela Ruiz pregunta, al escribir todos los días, ¿qué recomiendas que documentemos? Bueno, escribir todos los días puede ser muy amplio. Puedes escribir tu diario, puedes escribir tus memorias, lo que te pasó en el día. Yo me refería a este ejercicio. Si ya tienes en tu mente publicar y quieres publicar algo que tú hayas implementado, por ejemplo, en tu salón de clase y que te haya resultado, entonces es dedicarle esas 2 horas a iniciar esa publicación. Puede ser que no sean las 2 horas como tal escribiendo en la computadora, pero puede ser buscando información, sustentando tu marco teórico o sustentando también tu problema al que tú le estás dando solución
con esa innovación o eso que tú aplicaste en clase. A eso me refiero con escribir. A lo mejor dije escribir, pero sería dedicarte a tu artículo por lo menos 2 horas al día, si ya tienes en mente comenzar a escribir. Andrea Marcela Rodríguez, de Colombia, pregunta, ¿podrías darnos tips para la búsqueda de congresos? Sí, bueno, pues tenemos aquí en el Observatorio de Innovación Educativa, es un canal completamente abierto y tiene un link que se llama Conference Watch. Búscalo, entra aquí al canal del observatorio en internet y ahí tiene en la parte de arriba donde difunden muchos congresos, dependiendo de la temática que te interese. Estos son muy ligados a la innovación educativa, pero puedes encontrar ahí muchos. Muy bien. La siguiente pregunta. No digo de dónde es, porque no ponen, tampoco pusieron nombre, pero ¿qué es un inquiry letter? Es una carta que puedes enviar al editor de la revista ya sea con tu abstract o parte de lo que llevas avanzado de tu artículo, para consultarle si cree que la temática de tu artículo, tu pregunta de investigación o lo que pretende atender tu artículo sería pertinente o él lo considera pertinente de acuerdo al foco de la revista. Todas las revistas definen como que su misión o su foco. Y entonces, si tú crees que tu artículo quedaría en esa revista, es una carta que tú elaboras. De hecho, en Internet hay formatos que si tú le pones inquiry letter, te aparecen formatos que tú ya puedes tomar y sustituir con tu propia información. Hay editores que son lindísimas personas y te responden a la brevedad si creen que sí. No significa que ya vayan a aceptar tu artículo, nada más significa que creen que la temática sí va de acuerdo a la revista y te animan como que a que lo envíes. La siguiente pregunta dice así, ¿puedo enviar mi artículo a 2 revistas simultáneamente? No, por ética no se puede. De hecho, todas las revistas antes de enviar te piden que llenes un formato que tiene que ver con esa parte de principio y código de ética, donde tú, por medio de tu firma, aceptas que lo que estás sometiendo a esa revista no lo has sometido a ninguna otra ni ha sido publicado antes. Entonces, no es una buena práctica. No lo vayan a hacer, por favor. La siguiente pregunta, ¿cómo se manejan las coautorías? Bueno, pues cuando escribes con más de una persona, es conveniente que antes de iniciar a escribir se pongan de acuerdo en cuál es el porcentaje del artículo que cada uno va a hacer. Es normal también que se junten y no tiene nada de malo a escribir, por ejemplo, en equipo de 5 personas o 4 personas. Entonces, desde un principio, si hay una repartición equitativa en el contenido que se va a escribir, pues eso marcaría el orden de autores. En la escritura académica sí es importante, el primer autor, por ejemplo, es aquel que escribe pues la mayoría del artículo, le ha dado forma, le ha dado todo el sentido. El coautor es el que apoya también en la escritura del artículo en cierta parte concreta y ya cuando hay más coautores, pues van escribiendo ciertas partes también del artículo, pero es ideal que estos se pongan de acuerdo antes de empezar a escribir y pues no se vale que alguien lo pongan en un artículo si no ha escrito. Es bien importante. Si alguien escribió, va su nombre. Si no escribió, no va. Ok. Va. La siguiente pregunta es de Leonor Dillon, de Suiza. ¿Cómo tratar el plagio o el copy-paste en las publicaciones? Ahí no sé a qué se refiere con tratar, pero más bien tratar de no hacer en absoluto nada de eso, porque todas las editoriales tienen herramientas que detectan en qué porcentaje tu artículo tiene cosas que aparecen en la red o en otros artículos. Normalmente estos software que ellos utilizan
te generan un análisis y un resultado, y si tu artículo tiene menos del 10%, que es lo aceptable a nivel editorial, pasa tu artículo a la siguiente revisión. Si ven que tiene más del 10% de cosas o frases que aparecen ya en otros lugares, es rechazado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No coloques nada textual. Siempre hay que parafrasear, hay que citar, mucho ojo en la citación. Si se va a colocar una frase, pues hay un límite de palabras para colocar entre comillas, colocar al autor y colocar en qué página exactamente se dijo esa frase textual. Yo digo que hay que tener mucho cuidado con eso y no utilizarlo en absoluto. Muy bien. ¿Existe un límite de coautores? No, yo he visto artículos que tienen, no sé, más de 10, pero ya no sé ahí de esos 10, si hay un artículo de 10, pues quién escribió cada frase o que normalmente pues sería un promedio de 2, 3, 4, incluso si es un artículo muy extenso y han contribuido varias personas. Eso es cuestión de los que escriben, no, que yo sepa no hay un número limitado. Algunas revistas sí lo manejan, pero dependiendo de la revista. Muy bien. La siguiente pregunta dice así: ¿importa el orden de los coautores en una publicación? Sí, es como les mencionaba yo que normalmente el primer autor es el que escribe la mayoría, le da estructura al artículo, le da la forma, el sentido. Aunque escriban varios, el primero siempre tiene como que la idea o las editoriales a donde se someten los artículos, que el primero también sería el autor de correspondencia, que es al que la revista va a contactar. No puede contactar a los 5 coautores. Entonces va a dar de alta solo a una persona, que es quien envía el artículo y sería el autor principal. Muy bien. Okay, la siguiente pregunta. No. ¿Es lo mismo publicar en revista que en congresos? Lo mismo en cuanto a nivel de exigencia de trabajo, pudiera ser un poquito más exigencia en la revista. La diferencia es que cuando se publica en un congreso indexado, mucha gente o muchos pues indicadores a donde se presentan estas publicaciones, por ejemplo, los investigadores normalmente se están acreditando ante CONACYT o así, le dan menos valor a las publicaciones que se hacen en congreso que a las que se hacen en revistas, pero esto es relativo. Yo diría que el trabajo es exactamente el mismo. Okay. Muy bien. La siguiente pregunta es de Diego Alberto Díaz León, de Colombia. ¿Qué tan extenso debe ser el tema del que se trata? ¿Es mejor? ¿Es mejor más? Dependiendo. Primero hay que ubicar a qué revista lo quieres enviar, y la revista siempre va a tener una parte donde dice para autores. Entonces, en esa parte de para autores, tú te metes ahí y va a traer o una plantilla o una descripción de formato. Entonces, ahí siempre va a venir tipo de letra, marginación, apartados que debe de traer, cuánta extensión tiene que traer el artículo. Yo digo que más es mejor en cuanto a que si tú escribes y haces extenso cada uno de los apartados, es mejor. Si en la revista te piden menos, pues vas haciendo un resumen. Lo que hago yo que me ha funcionado es de esas normas para autores de cada revista, porque cada una tiene la propia, no hay una para todos, cada una tiene la suya. Es hacer un Excel con esas normas. Haz de cuenta que lo paso a un Excel y luego ya voy yo palomeando que mi artículo va cumpliendo con cada una de ellas. Eso me ayuda mucho como un formato de checklist para mí antes de enviarlo. La siguiente pregunta es de Susana González. ¿Cómo se puede validar un instrumento de investigación con enfoque cualitativo si la muestra de investigación no es paramétrica?
Ok, hay varios métodos para validar los instrumentos cualitativos. Definitivamente, pues al ser cualitativo no ocupas una muestra paramétrica, una muestra extensa. Sin embargo, sí, pues el método de revisión por expertos, el pilotaje, o sea, tiene que haber sido aplicado a personas que más o menos tengan las mismas características que la audiencia y que esas personas hayan retroalimentado qué les pareció el cuestionario, si las preguntas fueron accesibles, si se entendían, y entonces por ahí se van llenando los checklists. Normalmente los instrumentos cualitativos pues se validan de esa forma por expertos o instrumentos que ya han sido publicados o bien con pues piloteando también. El pilotaje es muy, muy importante. La siguiente pregunta es de Daisy Monterrey Rodríguez, de México. Estoy empezando en la investigación. ¿Qué me recomendarías leer como para estructurar? Los libros de John Creswell. John Creswell es muy bueno. Vas a encontrar libros de él con Vicky Plano, que escriben de lo mismo, de métodos mixtos, y tiene un libro de investigación cualitativa que está muy, muy padre. Yo lo encontré en Amazon. John Creswell se llama. Ok. La siguiente pregunta es de Susana González y dice, el instrumento es un libro de códigos que muestra la operacionalización de las variables. ¿Cómo se puede validar? Bueno, para validez del instrumento normalmente pues es con pilotaje o utilizando los métodos de validación que tienen los programas de investigación de ciencias sociales como SPSS, pero eso te implica también la aplicación del instrumento, o sea, esas validaciones que se hacen por esos softwares implica que tú ese instrumento lo hayas ya piloteado, que lo apliques y que luego recabes los resultados y luego por medio de un análisis de factores te aparezca la congruencia o no de los reactivos. Si estás empezando en la investigación, yo diría que tomes algún instrumento ya validado, ya aprobado, ya publicado, y entonces ahí ya no es necesario que tú corras las mismas pruebas porque ya alguien las ha corrido antes. Aunque si lo vas a aplicar a una población distinta, sí sería muy aconsejable pilotear y después analizar y hacer ese análisis de factores para ver la congruencia de los reactivos y que midan realmente lo que tú quieres que midan. Muy bien. La siguiente pregunta dice así, ¿es lo mismo publicar en revista que en congresos? Sí, es la misma chamba. Dependiendo si tú quieres ir a un congreso que te llama mucho la atención. La ventaja de los congresos, lo bonito de los congresos es el networking, que encuentras a muchas personas de todos los países que están interesados en lo mismo que tú y que puedes encontrar ideas para compartir, para traerte ideas, para que tu trabajo sea escuchado por una audiencia que tiene más o menos los mismos intereses. Entonces, esa es la ventaja de un congreso, pero el trabajo que se requiere para ambos, pues es casi, casi igual. Ok. Ok, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué revistas existen para posible publicación? Hay muchísimas, no te las acabas en toda la vida. ¿Sabes qué? Lo que puedes hacer, como te decía, es buscar en el Journal JCR, en el journal, en el catálogo JCR o en Simago, SCIMAGO, Simago, o también en Google Scholar. Si tú en Google Académico tecleas las palabras clave que quieres buscar o que se relacionan con tu artículo, te van a aparecer ahí muchos artículos publicados y cada uno de ellos es una opción de revista diferente que puedes tener. Por lo general, las universidades tienen también sus propias revistas. Revisa las revistas de las universidades, métete a los sitios de las universidades y van a tener apartados donde dice nuestras revistas, nuestras publicaciones. Y son pues por lo general revistas ya sea de divulgación o indexadas
que son muy serias. Ojo, porque hay también los llamados predadores, que te llegan de repente correos de que vimos su publicación en tal lado, no la quiere publicar con nosotros, estamos ubicados en Inglaterra y tal, y no es cierto. Lo que sucede es que les mandas tu artículo y lo roban. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que sean revistas donde tú te metas y realmente veas ahí los artículos, que tengan su comité editorial serio, que pertenezcan a alguna universidad y tengan ya un background probado de prestigio, ¿eh? Porque hay de todo. Okay. La siguiente pregunta es de Wilmer Ríos Cuesta de Colombia. Si envías un artículo a una revista y pasado un año no recibes respuesta, ¿se puede enviar a otra dado que no responden o qué me recomienda hacer? Esa es la primera. Y la segunda dice así, si en un artículo se trata un tema y se plantea un constructo que no ha sido desarrollado en el área, es decir, que es nuevo, y te rechazan, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias por la charla, dice. Gracias. La primera pregunta, si ya tienen un año y no te responden, escríbeles. En las páginas de la revista siempre aparece quién es el editor en jefe o los teléfonos. Si no te contestan al escribirles, llámales. Y si ya no te responden, puedes hacerles una carta diciendo, ¿sabe qué? Como ustedes ya se han tardado más de un año, yo voy a enviar mi artículo a otra revista, por favor, no lo siga considerando. Y ya, tú te vas a otra revista, pero ahí queda el antecedente de que tú lo informaste y no estás procediendo mal, porque ellos pues se han tardado demasiado. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, Rubí. Sí, la segunda pregunta dice, si en un artículo se trata un tema y se plantea un constructo que no ha sido desarrollado en el área, es decir, que es nuevo, y te rechazan, ¿qué se puede hacer? Puedes buscar más información. A lo mejor lo que a ti te parece nuevo no es tan nuevo. Revisa Google Scholar, pero revísalo también en inglés, no solo en español. Es muy difícil que un constructo sea así, completamente nuevo, como descubrir algo nuevo. A lo mejor le llaman de otra forma, le llaman diferente. Revisa y plantea sustentarlo muy bien o de dónde viene o qué autores son en los que tú te estás basando para hacer esta nueva aportación. Igual si lo rechazan, deben de haberte dado alguna retro. Utiliza la retro y busca más información. Muchas veces por lo que rechazan es porque las referencias no están suficientemente sustentadas. Faltan referencias. Una parte muy importante también de los artículos es en qué están sustentados, que coloques también que el editor sepa que tú has revisado varios estudios que se han hecho al respecto y que han salido en esos estudios. Un pobre marco teórico o un artículo con muy pocas referencias, pues normalmente no da idea de una investigación seria. Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice así, ¿dónde puedo revisar información sobre revistas? En Internet, y en las páginas de las universidades, en Google Scholar, como te decía, y también en Internet puedes poner en el buscador revistas especializadas en tal tema y te van a salir ahí varias opciones. Ok. Bien. ¿Los capítulos del libro cuentan como publicación? Dependiendo para qué. Cuentan como publicación, por ejemplo, para una persona que tiene una trayectoria de investigación validada, por ejemplo, por el Consejo Nacional de Ciencia, como CONACYT, cuentan solo que sean en una editorial de prestigio. Pero si el caso es un alumno doctoral al que le piden 4 publicaciones, va a publicar un capítulo de libro, pues obviamente le cuenta dependiendo para lo que le estén pidiendo. O para tu primera publicación, pues claro que cuenta. Toda publicación cuenta. ¿Cuánto cuenta? Depende de tu propio contexto o para qué tú busques esa publicación. Ok. La siguiente pregunta dice así, ¿hay algún curso o sitios de interés sobre escritura académica? Pues el TEC tiene uno que se llama CREA, que cuando lo buscas ahí en el buscador de Google le pones CREA y luego le pones ITESM
y es un sitio donde se dan tips de escritura, de referencias, pero también los hay libres en internet. Sí, hay varios sitios. Ok. Muy bien. Hay una pregunta, tengo más preguntas, pero hay una muy general y dice así, ¿todo se puede publicar? Sí, todo se puede publicar, para todo hay público, dependiendo de que lo que tú vayas a publicar le interese a alguien más que a ti. En eso hay que pensar, voy a publicar algo, ¿le va a interesar a las personas? ¿Es algo que realmente vale la pena publicar? Adelante, adelante. ¿Cómo vas a saber eso? Con lo que te decía, consiguiendo a alguien que te haga favor de leerte y de darte su consejo. Normalmente una persona que ya haya publicado, revisando también las revistas y su foco, si ya elegiste una, checa muy bien el foco de la revista, si tu tema va ad hoc, pues adelante, todo se puede, en la medida en que sea interesante para alguien. Ok. Antonio Canchola de México pregunta, ¿existen diferencias entre la calidad de los artículos publicados en revistas abiertas que de las revistas de paga? Ay, Dios mío. No, yo creo que no. Bueno, las revistas abiertas hay también de mucha calidad y de baja calidad, y las revistas de paga, pues yo creo que tiene un poquito de menos mérito el pagar para que te publiquen. Digo, yo personalmente, jamás he pagado para una publicación, ni me veo pagando para una publicación. A lo mejor más adelante lo haga, ¿verdad? Pero yo creo que la calidad depende del cuartil de la revista, de la audiencia de la revista y de cuántas veces citen el artículo. Un artículo citado significa que es de calidad. Finalmente puedes publicar tantos artículos como sea posible, pero quien te cite y a quien le parezca interesante, es ahí creo lo que marcaría la calidad de una publicación, más que el pagar o no pagar. Excelente. Edelmira Morales pregunta, ¿sabe usted si han publicado investigaciones sobre la cultura laboral del docente, específicamente de una institución determinada o de un país o una región? Sí, seguramente sí. Digo, yo no sé específicamente si sobre eso han publicado, pero seguramente sí lo han hecho. Busca esas palabras en Google Académico y vas a ver que te van a salir. Busca el constructo así completo, lo que dices, o también en el buscador colócale entre palabra y palabra la palabra and para ver qué te sale, y también búscalo en inglés. Seguramente sí hay. Excelente. Sandra, pues ya se nos acabó el tiempo. Tenemos unas preguntas más, un par de preguntas más, pero te pediríamos si nos ayudaras a dar respuesta a las preguntas que quedaron pendientes directamente en el chat de Facebook. Claro. Excelente. Claro que Sandra, sí. te queremos dar las gracias por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias por tu participación con nosotros en el observatorio. Al contrario, muchas gracias y un gusto haber compartido con todos. Excelente. Pues muchas gracias a todos por asistir, su tiempo es muy valioso, gracias por brindarnos estos minutos, compartir este tiempo con nosotros. Estén pendientes de los próximos webinars y de los artículos que se publicarán a raíz de este webinar que la doctora Sandra Gudiño nos hizo favor de participar en esta sesión. Muchas gracias, que tengan bonito día. Bye, Adiós. hasta luego, bonito día.